Bien, tercera parte. Estamos aquí en Promovisión 24 horas de opinión, estrenando espacio. Y en este último segmento, Alberto Franceschi nos va a hablar de dialéctica de imperio. ¿Qué es eso? ¿Qué nos trae ahora a partir de este primer programa? Dialéctica consiste en lucha implacable de ideas, de contrarios, oposiciones, antagonismo, conflictos. Dialéctica de imperio es la historia de la humanidad, la conformación de imperios, de estados poderosos que tuvieron bajo su manto, o protegidos o vasallos. La lucha de imperios es la constante de todas las épocas de estos 30 siglos prácticamente, porque, a ver, para no perdernos, desde el imperio macedónico allá, que peleaba contra el imperio persa de Darío, heredero de Ciro el Grande, vamos, qué sé yo, también a los pequeños imperios de ese Medio Oriente, de la media luna fértil, que se llamaba, hasta llegar pasando por Grecia, por Macedonia, por Grecia, por todos los imperios que concurrían en ese pleito, el naciente, ¿cómo se llama?, Imperio de Cartago, que no logró desbancar al Imperio Romano. No existían los imperios que los vemos hoy, el holandés, el francés, el alemán, el imperio otomano turco que estuvo del siglo XV al año 1922, hace apenas un siglo terminó ese dominio de los turcos llamados otomanos. Es decir, ahí, escúchame, tú puedes hablar horas y horas y horas de la dialéctica de imperio sin salir del tema, porque es un título ambicioso que nos permite abordar, o me permite abordar los más diversos temas. Por ejemplo, se sabe hoy que Estados Unidos está en una fase de repliegue considerable, de vuelta a casa de sus tropas y de las agencias que una vez desarrolló frenéticamente en su lucha de Guerra Fría, incluso contra el imperio soviético, que ya terminó hace 30 y pico de años, y consecuencias en nuestra vida cotidiana, que se deben al derrumbe del imperio soviético, que duró 70 años. Amigos, decir que hoy estamos fuera de la batalla de imperios sería una tontería, una ingenuidad propia de alguien inculto. Nosotros estamos imbuidos de esa guerra de imperio. Y si en algún rincón del mundo esto es evidente, es en Venezuela. ¿O es que no hablamos todos los días de los cubanos, que sin ser imperios son un estado concurrente? Porque así como hay estados imperiales y hay dialéctica de imperio, hay dialéctica de estado. Es decir, oposiciones, antagonismos, rivalidades, toda clase de conflicto entre nuestro estado venezolano y otros estados, sea en colaboración, en simbiosis, en, ¿cómo se llama esto?, en una biocenosis. Es una pelea de seres heterótrofos que se quieren comer unos con otros a nivel de estados rivales, a nivel de estados vecinos. Por ejemplo, tiene una repercusión directa en nuestra cotidianidad hoy en Venezuela, el que, por ejemplo, los rebeldes chiitas del Yemen están bombardeando exitosamente la capital de Arabia Saudita, la capital de la mayoría de la obediencia sunita de los árabes estos musulmanes. Y tienes entonces la posibilidad de que se enreden los papagayos como para cerrar el estrecho de Hormuz en una guerra relámpago que se dé allí entre Irán y Arabia Saudita, que es su rival natural. Irán chiita, que no es árabe, pero sí es musulmán, y Arabia Saudita, que es el país líder mejor armado por Occidente y con una enorme capacidad tecnológica para derrotar a Irán. Pero Irán ha tenido el apoyo subrepticio de Rusia y de China como para hacerse un rival digno de mencionarse, digno de tenerse en cuenta. ¿Por qué este tema del estrecho de Hormuz puede interesarnos? Porque hasta ahora Estados Unidos ha mantenido abierto el estrecho de Hormuz para su amigo europeo, que son los que viven del petróleo del Golfo Pérsico. Y China, por supuesto, tiene interés también en que ese Golfo quede libre, igual al Golfo allá de la salida del Mar Rojo, que es la que trae los envíos directos al Mar Mediterráneo y a Europa.
Hay, como se sabe, todos unos planes estrambóticos de Rusia para llevar gas directo por tuberías que entraron en conflicto con los intereses ucranianos, por cierto, que perteneció a la Unión Soviética y hoy está contra Rusia, o por lo menos se considera víctima de Rusia y despojada de la península de Crimea, que era la dialéctica que perteneció a la dialéctica de Estado, incluso interna, de la propia Unión Soviética bajo Stalin, bajo Khrushchev, que le regaló a su Ucrania natal una península rusa al 99%, que ahora Putin la recupera y eso es motivo de trifulca a todas clases. La gente se pierde de los rusos. No, ya va un momentico, es que eso era ruso antes. Y por la coexistencia normal dentro del Estado soviético hubo una concesión graciosa del señor Khrushchev, todopoderoso en la Unión Soviética, para su natal, ¿cómo se llama?, Ucrania. Pero esas cosas, todas, la gerencia de las guerras, la frontera famosa del Oder y el Neisse, los dos ríos estos que circunscriben a la Polonia y a la Alemania actual, son temas que fueron de los grandes tratados de Versalles primero, digamos, de la, ¿cómo se llama?, de la independencia polaca respecto a la Rusia roja de Lenin, y de la Segunda Guerra, por supuesto, los tratados de las reuniones de Teherán, el tratado de paz, el plan de tratado europeo de Yalta entre Stalin, Roosevelt, Churchill y el Potsdam, que ya asiste solamente Truman porque Roosevelt había muerto, pero Stalin está allí y está de nuevo Churchill, que no puede seguir porque ha perdido las elecciones mientras tanto en Gran Bretaña, y lo sucede Anthony Eden. Bien, todos esos pactos, ¿qué discutían? Fronteras, zona de imperios, lucha de imperios, dialéctica de imperios. ¿Y cuál es la máxima que recorre toda la historia humana? Aquella máxima de Alejandro Magno, que dijo: así como hay solo un sol en nuestro sistema, en nuestro universo, que él creía que había solo un sol, no puede haber dos soles en nuestro universo inmediato, no pueden haber tampoco dos soles que alumbren las tierras conquistables y conocibles. O es Darío o es Alejandro. Y no puede haber Darío y Alejandro, tiene que haber un sol, es decir, él mismo. Y entonces vemos la justificación teórica, pero de una imagen extraordinaria, para decir, no podía reinar simultáneamente el imperio de Darío y el imperio de Alejandro. Y vemos que toda la historia humana es eso. Estados Unidos es hoy el imperio resultante exitoso de una lucha implacable de siglos, que apenas en el siglo XX, a principios del siglo XX, se impone como potencia dominante. Pero hay toda una riqueza extraordinaria en nuestra propia historia, Alejandro. En nuestra propia historia, para determinar, por ejemplo, que la nación venezolana, que tiene su inicio precisamente en la guerra de independencia del Imperio Español, pero incentivado, apoyado, instigado por el Imperio Inglés. No por azar desfila en nuestros desfiles la Legión Británica, Alejandro. Ese imperio británico que complicó y terminó ayudando al retroceso y al naufragio del Imperio Español frente a la exitosa Francia, y también una vez sacado Napoleón y el ejército napoleónico y la hegemonía francesa del centro de Europa, la hegemonía inglesa va a todos los mares del mundo a imponer su ley, y la impone en el siglo XIX, y entonces termina esa hegemonía cuando los norteamericanos emergen. Tienen que irlos a ayudar en una guerra que no podían ganar, la Primera Guerra Mundial, que es una guerra de destrozo del imperialismo alemán que quería sacar la cabeza, y del Imperio Otomano, que terminan liquidándolo, que había sido hegemónico en todo el Medio Oriente desde el siglo XV al siglo XX, al inicio del siglo XX. Y tú ves entonces en Venezuela el inicio de aquella hegemonía norteamericana, con la práctica por primera vez visible de la llamada doctrina Monroe, que reservaba América para los americanos, según ellos, y que, bueno, le permitió anexarse, manllarse la mitad de México a mediados del siglo XIX, pero
que a principios del 20 llevó a Estados Unidos a participar en el desalojo de las flotas europeas que querían imponerle el dominio de los puertos y el cobro compulsivo de deuda a Cipriano Castro. Y es de esa presencia norteamericana que echa estos imperios concurrentes que nace la fortaleza de Juan Vicente Gómez. Según el New York Times, 15 años antes, necesitamos un Porfirio Díaz venezolano. Palabras textuales, no te estoy mintiendo, y entonces no te estoy exagerando. ¿Y quién era Porfirio Díaz? Bueno, el jefe, chico, escogido de todas las trifulcas y anarquías de México durante el siglo XIX, que hasta intentó montar dos etapas imperiales. Sencillamente termina en los brazos de un dictador, chico, muy como Gómez, muy del capitalismo, muy de llevar inversiones, muy de imponer a tiro limpio la paz interior, y hay un progreso significativo del porfiriato como fuerza centrípeta que reúne la fuerza de la nación mexicana para por primera vez dar un gran impulso a su economía. Pero aquí entonces, el Porfirio Díaz venezolano llega y de verdad nos lega lo que tenemos como Estado. La existencia del Estado venezolano es imposible pensarla sin Gómez, y todos los que siguen con la chacha de que torturó efectivamente y fue y que era bruto no era, porque fue el presidente más coherente que tuvo durante 27 años el poder. Era tan inteligente que ponía a otros a figurar como presidente mientras el mando real lo tenía él como hombre fuerte desde Maracay. Entonces esa herencia gomecista del Estado, esa herencia del Estado centralizado por fin, después de ese siglo de tormento que fue el siglo XIX, esa verdadera relativa independencia de la nación venezolana se da de la mano de las petroleras. De la mano de las petroleras, puestas aquí por los americanos, puestas aquí para tolerar los ingleses y holandeses, siempre y cuando cumplieran una competencia entre las 7 hermanas basada en unas reglas de si ya hay petróleo suficiente para todos, no nos tiremos a matar. Pero hay la legislación de Gómez que se dice la hicieron las petroleras. Yo no puedo, ¿cómo se llama? Pero te puedo, digamos, relatar la historia venezolana a partir de ese hecho fundacional de la expulsión de las otras potencias. Y eso será en otro capítulo, ¿no? Para tener más de esta dialéctica de imperios. Sabía que me iba a pasar esto. Cuando iba arrancando, precisamente, ya me interrumpe tu bendito reloj, que es contrario a mis intereses de expositor. Pero para adelante, nos adaptaremos. Así mismo es. Gracias, de verdad. Esta historia es fascinante porque tenemos que aprender de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Y esta es la misión y el objetivo de este Dialécticas de Imperios. De verdad que ha sido fascinante este primer episodio de Piedra, Plomo, Candela con el anexo de Dialéctica de Imperios. Es fascinante trabajar con usted. Ya sé que detrás de usted también tiene una gran mujer, que es su esposa, como detrás de mí está la mía, haciéndome señas que ya es hora de terminarlo, porque los contenidos tenemos que hacerlos cortos para que puedan ser bajados en la Venezuela actual con esa data tan nefasta como el régimen que nos está ocupando. Si lo hacemos más largo, se va a perder el objetivo que tenemos. Gracias, Franceschi. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias, Alejandro Marcano. Así me gusta. Y después la semana que viene me dice Santelli, Alejandro Marcano Santelli. Los dos apellidos orientales. Mire, amigos, les recuerdo que se suscriban a este canal Plomovisión, 24 horas de opinión, al canal de Alberto Franceschi y al mío propio, Alejandro Marcano Santelli. Tenemos mucho contenido que usted tiene que ver y acompañarnos. Hasta pronto.